Buenas noches, mi nombre es Ney Hernández Vázquez, estudiante de la carrera de Registros y Estadísticas de Salud de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Este proyecto es para la asignatura de Administración del Servicio de Registros de Salud. Entonces, vamos a comenzar. Aquí está la portada, las bases de datos, datos mejora, tablas, el dashboard y ok, vamos a empezar. Y este trabajo básicamente es una base de datos de un hospital, lo que eh, vamos a expresar las gráficas y las tablas dinámicas. Entonces, eh, esto contiene funcionarios, los servicios, la fecha de ingreso, cuántas personas entraron ese día, cuántas personas salieron ese día, cuántos estuvieron internados y también la modalidad de aseguramiento, si estaba internado o no. La otra que dice datos mejora, esto es para las últimas gráficas, que lo que muestra es unos objetivos en donde se espera el 100% y que se cumplan todos para la mejora del servicio de redes. También como anteriormente mostramos una tabla que viene lo que son ofertas de empleo, cuántas salieron, cuántas personas fueron a la entrevista 1, cuántas fueron a la entrevista 2, cuántas salieron la prueba y a cuántas se les dio el trabajo. Integración en este caso. Entonces, esas son las tablas que tenemos para el trabajo. Ok, vamos a iniciar con el análisis de los gráficos. Y tenemos que el gráfico 1, razón, ingresos y egresos hospitalarios. Ok, bien, vamos a empezar hablando de que este gráfico es un velocímetro. Ok, tenemos que razón de ingresos y egresos hospitalarios. En este caso estamos utilizando un gráfico de niños con dos series. La primera serie que nos evidencia los datos de la graduación, en este caso la graduación derecha, es la que más importa. Y la fórmula nos dice además que la graduación inferior menos la suma de la graduación izquierda y la central, entonces esa graduación derecha va a ser la que nos dé el dato de la razón que hay de ingreso y egreso hospitalario, ¿verdad? Y la segunda serie es la serie que nos representa la aguja. Por eso es que el gráfico se le llama como velocímetro, porque tiene esa apariencia de velocímetro y la aguja contiene los datos de lo que es el valor límite y el resto. Entonces, eso meramente es para que la aguja sea dinámica y se pueda mover si los valores cambiasen. Bueno, en el gráfico por acá que lo tenemos, nos dice que la aguja está casi completamente a la derecha, ¿verdad? Nos dice que la relación es de 94.57%, como lo vemos en el gráfico. Esto quiere decir que es una razón muy buena, porque hay mucho tránsito en el hospital, mucha gente entra y mucha gente sale, entonces no hay ningún colapso ni hay una falta de pacientes. Entonces la razón de ingresos y egresos hospitalarios es muy eficiente, ya que casi cumple el 100% y lo vemos en los valores que están abajo de la gráfica, que tenemos 2.191 egresos y 2.072 ingresos. Lo que quiere decir que el 5.53, esa es la diferencia que es muy pequeña. Entonces, bueno, la razón de ingresos y egresos hospitalarios la podemos identificar con esa gráfica que nos muestra la aguja que está casi acostada y nos muestra que la razón es bastante alta. También aquí tenemos el siguiente gráfico, ingresos, egresos y días de estancia según el mes.
¿verdad? Entonces, bueno, aquí estamos utilizando un gráfico de líneas, donde como gráfico secundario utilizamos un gráfico de barras correspondiente al día de estancia. En este caso tenemos los ejes verticales. Bueno, nos dice que el eje primario es de los ingresos y egresos hospitalarios y el eje vertical secundario son los días de estancia. Entonces, bueno, ¿cómo podemos describir este gráfico aquí? La relación que existe entre los días de estancia y la cantidad de ingresos y egresos viene a corroborar el gráfico anterior. Podemos ver que las líneas se entrelaman entre sí y están sumamente cercanas en casi que todo momento. Entonces, eso quiere decir que el gráfico anterior de razón, ingresos y egresos, es correcto, porque las líneas de igual forma en este segundo gráfico están súper similares. Quiere decir que en el periodo de un año se mantiene esa razón. Muy cerca de tanta gente que sale, que casi la misma cantidad de gente que entra. Entonces, así corroboramos el gráfico anterior. También tenemos que en esta gráfica, por ejemplo, en el mes de abril, tenemos un pico muy alto de personas que ingresaron al hospital y que salieron. Y de los días de estancia, sumando todas esas personas que fueron aproximadamente 500 personas, según el valor de la gráfica. Y entonces, bueno, algunas tendencias claras pueden ser como este mes de abril, en el mes de junio, que tenemos el pico más bajo donde hubo el menor de días de esta estancia y de donde hubo la menor cantidad de ingresos y egresos. Todo esto se relaciona, ¿verdad? Porque entre menos gente haya, también las gráficas de la columna, pues mejor van a ser también porque la sumatoria de sus van a ser más altas. Como cuando hay tanta gente hospitalizada y toda esa gente se suma, los días de estancia van a ser mayores. Entonces, por eso es que la gráfica también se relaciona entre sí y van de pico a pico con las columnas. En el gráfico siguiente tenemos al top de servicios. Esta gráfica es muy sencilla. Tenemos que, bueno, el top 4 de los servicios más utilizados en el hospital lo tenemos en orden descendente de mayor a menor. Entonces, bueno, tenemos que en este caso una gráfica de barras vertical que nos indica que el servicio de medicina es el más utilizado en el hospital, que posteriormente medicina le sigue de cirugía con 498, posterior la cirugía que es esta pediatría con 355 y por último psiquiatría con 350. ¿Cómo se puede escribir esto? Meramente este gráfico es sumamente sencillo, un gráfico de barras de forma descendente en donde nos muestra la cantidad de usuarios que utilizan los 4 servicios más utilizados de primera instancia, medicina y de última, psiquiatría. Ajá, vamos a seguir con el siguiente gráfico. En este gráfico, modalidad de aseguramiento, es bastante sencillo, de igual forma como en el anterior, estamos utilizando un gráfico cilíndrico tipo batería que nos muestra los valores de qué cantidad de personas están aseguradas y no aseguradas o la cantidad de personas que entran al hospital a hacer uso de un servicio y posterior a ello puede ser clasificada si están aseguradas o no aseguradas, depende de la emergencia. Ok, tenemos que un 60.45% están asegurados y un 39.55% no están asegurados. Entonces, eso nos evidencia que la mayor parte de usuarios de pacientes que ingresan al hospital están asegurados. Este gráfico se hizo por medio de tomar en cuenta los días de estancia y la columna de aseguramiento. Entonces, aquí es evidente la cantidad de personas aseguradas es un hecho mayor que la cantidad de personas que no están aseguradas, sí, lo que es un punto positivo.
Seguidamente, el siguiente gráfico es el tiempo de estancia. Y en este caso tenemos dos gráficos separados. El primer gráfico estamos utilizando un gráfico de líneas en donde nos evidencia que tenemos en la leyenda vertical los días y en la leyenda horizontal los meses. Línea que representa que conforme pasan los meses se mantiene un valor similar con una horquilla de 8 a 6 días, digamos, o de 9 a 7 días, pero bueno, las líneas evidencian que conforme pasan los meses, la estancia de los pacientes en los hospitales siempre va de 9 a 7 días, más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el número de días vemos que en el gráfico casi no se toca, casi la línea no pasa, pues no corresponde la referencia de 10 días, lo que nos dice que 10 días es un valor en donde, según las bases de datos, las personas se quedan muy poco. Por el contrario, tenemos que el valor de 8 días a 6 días, en donde la línea permanece más constante, que quiere decir que todos los pacientes que ingresan, todos no, que la mayoría de los pacientes que ingresan al hospital van a estar de 6 a 9 días. Por ejemplo, en este caso, entonces, dependiendo de la línea, se evidencia la cantidad de días que se quedó el paciente en el hospital. Y posterior a ello tenemos el gráfico de barras que está al lado abajo, que como lo decía anteriormente, ya casi se puede evidenciar de una forma más clara, ¿verdad? Vemos que en la leyenda horizontal tenemos los días y vemos que en 7 días es el que tiene mayor porcentaje, un 69%. Entonces, de igual manera, corroboramos con mayor exactitud el gráfico de líneas. Anteriormente, vemos que anteriormente vimos aquí, de 7 días, lo usual que cuando una persona entra al hospital es que se quede, en la mayor parte de los casos que lo ameriten, se queden 7 y no 8 días, que es el que tiene un menor porcentaje, o 6 más o menos, que es el de mayor porcentaje, en este caso, lo tiene 7 días con un 69% y 9 días con un 15%. Entonces, este gráfico nos evidencia que 7 días es el mayor, es el valor más usual que los pacientes suelen quedarse en el hospital Santa Fe. En el siguiente gráfico, que es avance de mejora de redes, tenemos que estamos utilizando de igual forma o el primer gráfico, un gráfico de anillo. En este caso tenemos un anillo segmentado en 20 partes iguales y utilizando dos series que una serie nos evidencia el proceso global, el porcentaje, digamos, el proceso global, y la otra que es, nos presenta el faltante de ese global al 100%. Ok, entonces, si vemos y nos vamos a la tabla y revisamos la tabla vamos a ver a la tabla de redes, vemos que esta tabla está ordenada por objetivo A, B y C. Aquí estas prioridades. Y bien, en esta podemos ver que todos esos objetivos se engloban en la tabla en la que tenemos el dashboard de avance de mejora de redes. Ok, entonces vemos que tenemos un 43% que, que es el avance que tenemos en el color azul más oscurito. Después tenemos el color azul más oscuro. Y en la otra sería un 57%.
que es el color más clarito, y de faltante o dependiente que nos lo evidencia la parte más clarita. Entonces, bueno, si vamos otra vez a la parte de datos mejora, podemos ver que hay objetivos en los que hace falta bastante porcentaje para estar completos. Les falta bastante avance. Inclusive vemos algunos objetivos con un 0%, como se puede observar. Y además, esto es lo que afecta el porcentaje global. De igual forma, que queda un 43%, es un avance de mejora en redes, es un avance global que conforme vayan avanzando los objetivos, la gráfica se irá llenando e irá evidenciando el porcentaje de los objetivos, contemplando en forma global. Bueno, y finalmente el gráfico integración. Aquí vamos a ver. Integración de funcionarios de redes. Este gráfico, vemos que es una gráfica tipo embudo. Entonces, bueno, podemos ver que como la gráfica se va disminuyendo conforme va bajando. Aquí vemos que esta integración de funcionarios es meramente como un proceso de contratación. Primero empezamos con ofertas que se ofertaron 115, llegaron la primera entrevista 87 personas, posterior a las 87 personas, eh, las personas que pasaron a la segunda entrevista fueron 68. Después de los 68 aprobaron 35 personas para realizar la prueba. Y posterior a la prueba fueron aceptados 28 para la integración de redes. Entonces, bueno, tenemos que este proceso de empleabilidad lo podemos ordenar o lo podemos iniciar en un gráfico embudo donde nos demuestra que al principio se ofertan 115 puestos, por decirlo de una forma, y al final la integración o la contratación, fueron apenas de 28 personas, luego, ¿qué quiere decir? Que pues no son muy poca cantidad de personas que se contratan, ¿verdad? Con la cantidad de ofertas que se dan, y puede haber muchos factores, entre ellos puede ser la falta de conocimiento, o puede ser que ahí no pasaron la primera entrevista por alguna situación, pero bueno, el gráfico de embudo evidencia que al principio siempre se ofertan bastantes puestos y al final se logra una interacción muy baja, una interacción apenas de 28 personas comparado con las 115 personas que se estaban ofertando. Esto comprobando los datos del 2018 y 2019 juntos. Y bien, vamos a la parte de segmentación de datos. Segmentación por año. Que diga, aquí están los botones que están en la parte superior derecha, los dos botones que dicen 2018 y 2019. Básicamente, ¿qué es la segmentación de datos? Es un filtro interactivo donde podemos ver si está seleccionado 2018, se aplica un filtro donde solo se nos muestra los datos del 2018 y al contrario, si solo está seleccionado de 2019, pues se muestran los datos del 2019. En este caso, tenemos filtrado, si filtramos el 2018 o 2019 con la cantidad de ingresos, como ya lo mencionamos, la segmentación es un filtro que es interactivo. Entonces, si seleccionamos 2018, vemos que en las tablas la cantidad de ingresos de personas son 747. Aquí lo podemos observar. Entonces, aquí nos enseña los filtros y por lo que nos afecta la gráfica del dashboard. Entonces,
lo podemos verificar el resultado y cuál filtro, y también podemos ver cuál filtro está aplicado y cuál filtro no, y si se aplican esos filtros. Es muy útil para mostrar de una forma muy intuitiva, para añadir a la segmentación de datos y pues además el movimiento mayor en el hospital, que al contrario del periodo 2018, que no se evidencia ese mismo filtro, la segmentación que vemos en el 2018, que nos fueron de 747, en comparación con las 1.444 personas que se egresaron en el periodo 2019. Y bueno, esta es la presentación del proyecto. Espero que sea de mucha utilidad. Gracias y buenas noches.